Hola, bienvenidos a este nuevo episodio del estudio del Apocalipsis. No vamos a hacer estudio, vamos a hacer análisis, vamos a hablar de unas cosas. Si vieron el episodio pasado, yo hice una propuesta. La propuesta fue que necesitamos entrar en una etapa de revelación en cuanto a lo que sigue de este estudio, porque esto ya para mí se empieza a enredar. Me doy cuenta de que esto no es un estudio ahí para como entender la palabra y saber ciertas cosas. Esto para nosotros que somos generación de fin de tiempos, el libro de fin de tiempos se vuelve como un guía, un manual, y para esa circunstancia no podemos darnos el lujo de simplemente tener interpretaciones como mejor los entendemos, mejor entendemos el Apocalipsis, porque para nosotros, la generación de fin de tiempos, ya esto es cuestión de vida o de muerte. Es necesario entender la verdadera explicación, las verdaderas cosas, entenderlas en su verdad absoluta. En el episodio pasado hice la propuesta: entremos en ayuno. Pidámosles al Señor que Él ya tome un control más sobrenatural en cuanto a lo que sigue en este estudio para revelación. Porque solo con el factor de revelación vamos a entender el Apocalipsis correctamente. Dije 3 días, pero hoy me di cuenta que sabes, mejor que 3 días, hagámoslo 3.5 días, porque me parece simbólico, 3.5, y vean el video pasado para que entiendan por qué ese simbolismo y por qué me gustaría modificar el ayuno a 3.5 días. Entonces cada cual haga el ayuno como mejor les quede, comenzando mañana sábado, marzo 2. Terminamos martes 5 de marzo a las 12 p.m. Como les dije antes, quiero hacer un video cada día, un video de oración, intercesión. Oramos unos por los otros, oramos por el estudio, oramos por revelación, porque necesitamos revelación. Esa noche, cuando yo hice ese último episodio del Apocalipsis, tuve un sueño. Estaba en una bicicleta en la ciudad de Bogotá y tenía que llegar de punto A a punto B, y lo tenía en mi celular, en mapas de Google. Lo tenía ahí toda la trayectoria, pero como no tenía como manos libres ni nada, ningún sujetador para celular en la bicicleta, me tocaba guardarla. Entonces lo que hacía era mirar el celular, memorizaba lo más que podía la ruta, y entonces empezaba a andar sobre lo que tenía en la cabeza, y después de 1 o 2 minutos miraba otra vez el celular y a ver si iba bien, pero siempre que hacía eso me veía que me había desviado. Sin embargo, seguía como en la misma dirección general. Entonces volvía, miraba, trataba de corregir, ponía el celular en el bolsillo, andaba otro poquito, 2 minutos después miraba y otra vez estaba desviado, y así avanzaba poco a poco a punto B. Pero era mucho desvío por un lado, por el otro, y cada vez que llegaba a un punto para mirar el celular, era un punto feo de la ciudad de Bogotá, feo o peligroso. Creo que el simbolismo en ese sueño, digamos que explica muchas cosas a nivel personal. Obviamente aplica mucho para mí en mi relación con Dios, pero también quisiera como darle interpretación en cuanto a la petición que le hice a Dios en ese video, de que Él nos guiara en este estudio, y pienso que Él está afirmando esto sobre todo por algo que pasó. Tienen que ver el video, o sea, tienen que ver el episodio pasado. Estaba hablando mucho de los 3.5 años postreros a la mitad de la semana de 70, o sea, la mitad de los 7 años del reinado de Satanás. En la mitad de ese reinado, en la mitad de los 7 años, aparece el anticristo y empieza ese reinado de terror del anticristo, y enfocado mucho de 3.5 años. Entonces yo dije que esto tiene importancia, este 3.5 años tiene importancia porque se está repitiendo mucho. Cuando terminé el video me puso a pensar, y pensando y echando cabeza, y se me ocurrió: el anticristo está arremedando a Jesucristo. Es una copia satánica de Jesucristo, pero hace copia para que la gente lo confunda con algo divino, con algo bueno. Entonces, porque entre más uno se asemeja al original, más difícil es identificarlo como falso, ¿cierto? Estaba pensando, 3.5, el anticristo y Satanás están haciendo, digamos, una copia del Padre e Hijo, el Padre Dios y Dios Hijo. Entonces
Este 3.5 me recuerda algo. Fue el ministerio de Jesucristo en la tierra. Si usted mira los estudiosos, el cálculo que ellos sacan en cuanto a en los 4 evangelios, las cosas que hizo Jesucristo, digamos los hitos de tiempo, concluyen que el ministerio de Jesús en los evangelios duró 3.5 años. Entonces se me ocurrió, esto es un paralelo. Porque el ministerio de Jesucristo era igual en la tierra. El ministerio fue de 3.5 años. Entonces en mi cabeza yo estaba pensando, aquí hay que hacer un paralelismo. Hay que ir haciendo un paralelismo, estar mirando este ministerio de Jesucristo para ir descubriendo una antiversión en el reinado del anticristo. Al mismo tiempo, y aquí es donde digo que Dios ya está empezando a obrar en esto. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo, yo no le hablé nada de esto a mi esposa. Al mismo tiempo que yo estaba pensando esto, mi esposa estaba pensando algo similar. Ve el video mío y me llama y me dice, ven acá, lo que tú hablabas en tu video de 3.5 años de el reinado del anticristo, eso no es del anticristo. Esto es ¿de qué trata el Apocalipsis? Entonces, en ese momento, cuando la estaba escuchando a ella, prácticamente estaba escuchando a Dios diciéndome, no, Evan, esto está mal, ahora te voy a ajustar las cosas un poco para que entiendas. Y empezó mi esposa a hablar los ajustes de esto está descuadrado. Me empezó a explicar lo que yo mismo he estado explicando estos últimos 3 años, ya 4 años que llevamos en este estudio. Y es que si ustedes miran los primeros capítulos, los primeros episodios de este estudio, ¿cuál era mi mensaje? Mi mensaje una y otra vez era: el Apocalipsis trata de la novia. El Apocalipsis trata de bodas. El Apocalipsis no es de fin de tiempos, no es de destrucción, no es de juicio, no es de nada de esas cosas. Esas cosas están dentro del libro del Apocalipsis, pero ese no es el tema del libro del Apocalipsis, aunque esas cosas están abundantemente, esos temas están como protagonistas. Sin embargo, no es el protagonismo del Apocalipsis, y esa fue como mi insistencia en esos primeros episodios. No dejen que sus mentes lineales los engañen. El Apocalipsis es la boda y el enfoque de la boda. En cualquier boda, hice esta afirmación hace unos 4 o 5, no sé cuántos episodios atrás, pero yo dije, piensen en una ceremonia de la boda. ¿Cuál es el centro de una boda? Es la novia. La novia, que cuando están los invitados, cuando está el sacerdote, cuando está el novio, cuando están las familias, la orquesta, qué sé yo, cuando están todos los componentes de una boda en el recinto, todo el mundo, pues nada pasa, todos están a la espera, es de la novia. Cuando la novia aparece, todo queda en silencio, todos se paran, todos dejan de hablar, comienza la música, todos giran a la dirección de la novia. Ella es el enfoque del matrimonio. No es más importante que el novio, simplemente es la protagonista. El Apocalipsis, el enfoque es la novia. Y aquí es donde entra lo que me dijo mi esposa. Me dijo, ¿cuál es el enfoque del Apocalipsis? Ok, es la iglesia. Me dijo algo como: tú dijiste que a la mitad de los 7 años va a haber el rapto. Eso fue lo que era el capítulo 12 de Apocalipsis. La mujer vestida de sol tiene un bebé. Ese bebé es raptado a Dios. Ese es el rapto. ¿Qué sigue después de eso? Los 3.5 años, ¿cierto? Esto está hablando de la iglesia, porque aquí estaba tratando de hacer un paralelismo con los 3.5 años del reinado del anticristo con Jesucristo, con el reinado, pues con el ministerio de Jesucristo, pero está mal. No es esto. El paralelo no es entre el anticristo y Jesucristo. El paralelo es entre Jesucristo y su esposa y la iglesia. Entonces vuelvo e insisto,
miren atrás en el episodio del Apocalipsis que yo hablaba del corazón quiástico del Apocalipsis, el corazón del Apocalipsis. En ese episodio mostré cómo hay quiasmos en el Apocalipsis que llegan y centran en el corazón de lo que es el Apocalipsis, y hice la afirmación de que el corazón, el centro del Apocalipsis es: ellos han vencido con la sangre del Cordero. Está hablando de la iglesia. Capítulo 12 está hablando de Satanás, está hablando del arcángel Miguel, está hablando de la mujer vestida de sol, está hablando de Jesucristo, está hablando de todos estos personajes, y de pronto todo llega y se centra en la iglesia. Ellos han vencido, y yo dije que esto es muy raro. Está desaparecida, es invisible, no la vemos, y sin embargo termina siendo la gran protagonista. Es simplemente una de esas ecuaciones rarísimas de la Biblia. Así funcionan las cosas espirituales. Lo cual vuelve a esto: no podemos hacer este paralelo porque la iglesia es la novia. Ella es el centro, ella es el enfoque. Y aunque no es la gran protagonista en lo que estamos leyendo, porque estamos viendo de todo tipo de cosas, sucesos, personajes, y ella no está en nada de eso prácticamente, sin embargo, ella es el enfoque. No dejemos que nuestros ojos carnales, lo que vemos impreso en el libro, ni nuestras mentes lineales nos engañen, porque la que está ahí por fe, de forma espiritual, de forma invisible, ahí es donde tiene que estar nuestro enfoque. Entonces, esto está mal, es la iglesia. Y esto está mal, porque no es así sincronizado de esta forma, sino así. Esto es el punto intermedio. Los 3.5 años tiene que ser un paralelismo, pero futuro, a lo que fue los 3.5 años del ministerio de Jesucristo. Porque ¿qué pasó aquí? El sol se oscureció. Hubo tinieblas, fue un día oscuro, porque ¿qué pasó aquí? Fue la crucifixión. Fue crucificado después de 3 años y medio. Jesús fue crucificado. ¿Qué pasó con el sol? Hubo tinieblas sobre la tierra. ¿Ok? Piensen en esto, piensen en estas señales: sol, luna, estrellas. Llevo mucho tiempo hablando de que esto aparece una y otra vez como marcadores de la mitad de algo, la mitad del evento. ¿Cuál es el evento? Varios eventos. Siempre aparecen estas cosas como el marcador de la mitad. Jesús lo matan, dura 3 días muerto. Tal vez 3.5 días. Tal vez hay medio día adicional ahí. Bueno, no sé. 3 días muerto. ¿Y qué pasa después de los 3 días? Él asciende al cielo. Él asciende al cielo en victoria. Entonces, ¿qué es el Apocalipsis? Es el matrimonio. El enfoque es la novia. Entonces tenemos que hacer el paralelismo desde por acá. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa aquí con la iglesia? Esto es lo que estaba argumentando en meses pasados, que esto es Apocalipsis 12, esto es el centro. Apocalipsis 12 vemos el hijo varón. El hijo varón es la iglesia nacida de nuevo para fin de tiempos. ¿Y qué pasa con este hijo varón? Es raptado para Dios. Entonces, aquí, Apocalipsis 12, ¿qué pasa? Vemos el rapto. Esto es el paralelismo a Jesús ascendiendo al cielo. Un día oscuro, lo matan, pero Él asciende al cielo 3 días después en victoria. ¿Qué vemos en Apocalipsis 12? Un tiempo oscuro. En el video que yo hice del hijo varón, hablo de eso, hablo de que hay triangulación que arroja entendimiento acerca del día del nacimiento del hijo varón en Apocalipsis 12, que Job
¿Y quién más? Jeremías. Están haciendo paralelismos con este día. Ellos profetizan sobre el nacimiento de ellos como hijo varón. Ellos nacen y maldicen el día o hacen una proclamación de es un día de tinieblas, un día oscuro, un día maldito en cual ellos nacen. Están haciendo un paralelismo con el día de nacimiento del hijo varón en Apocalipsis 12, donde él nace a un mundo completamente hostil. El gran dragón Satanás se ha levantado en este mundo y está ahí para matarlo, destruirlo. Es un día malo. Entonces véanse en ese episodio para entendimiento más exacto, porque aquí esto es un resumen muy resumido. Espero que me estoy haciendo entender un poco, pero el caso es que la triangulación que hago en cuanto a Jeremías, en cuanto a Job, dicen que este es un día malo. Y que vemos en Apocalipsis 12, la descripción: este niño nace en un ámbito muy peligroso. Un gran dragón está ahí. Lo primero que ve cuando nace este bebé es un enorme dragón escarlata que lo quiere devorar. Es un día malo, un día oscuro, un día de tinieblas. Entonces esto está siendo paralelo con Jesucristo cuando Él muere. Un día malo, un día de tinieblas, pero luego asciende al trono de Dios y en victoria. Y aquí, ¿qué pasa desde Apocalipsis en adelante? Asciende la iglesia, está haciendo el paralelo, lo cual significa que para entender Apocalipsis, el antes y el después, hay que mirar esto. ¿Qué pasó con la iglesia? ¿Qué pasó con la iglesia después de que Jesús se fue? ¿Qué pasó? Porque cuando Él regresó, cuando Él hablaba con los discípulos, Él dijo: ahora le toca a ustedes. He aquí, yo os mando a lobos, siendo ustedes como ovejas. O sea, aquí comienza lo peligroso para ustedes. Subí a mi victoria, hice lo que tenía que hacer. Ahora comienza la persecución a ustedes, la opresión a ustedes. Aunque yo ya les estoy dando la victoria, ya he vencido y todo, igual van a haber violencia, persecución, tortura. Lo van a buscar para matarlo, porque ustedes van a salir al mundo con esa victoria. Y el mundo, más específicamente el imperio romano, el imperio del momento, ustedes van a ser tan amenazantes. Va a ser tal la amenaza del poder que ustedes van a llevar, que el imperio romano los va a perseguir, los va a buscar para matarlos, los va a buscar para encarcelarlos, los va a buscar para silenciarlos, para oprimirlos, para perseguirlos, para hacerles la vida imposible. Esto era un tiempo de gran tribulación, tal vez no a nivel mundial, pero definitivamente para los apóstoles, para los discípulos, en lo que seguía para ellos. ¿Qué estamos viendo acá? El reinado del anticristo. Pero no se enfoquen en el anticristo como yo estaba pensando en el episodio pasado. Ese no es el enfoque. Sí va a estar reinando, sí hay mucho detalle de él en el libro, sí hay muchos capítulos acerca de su reinado, pero el enfoque es la iglesia. La iglesia, ese es el enfoque. Aunque no la vemos, aunque sea invisible, aunque no está como protagonista, hay que tener como un enfoque en fe, verla en fe, con ojos espirituales. ¿Y cómo la vamos a ver? Tenemos que hacer el paralelismo. Esto va a ser como una sombra. Lo que hacían los discípulos después de Cristo va a ser una sombra de lo que va a estar pasando en cuanto a la iglesia, aunque ella no esté en el mundo, tal como Jesucristo no estaba en el mundo. Vamos a ver, digamos, la esencia de ella, la manifestación de ella en X o Y sentido, tomando lugar durante el reinado del anticristo. Entonces, aquí en Apocalipsis 12 vemos que el dragón
no puede con la iglesia que fue raptada, no puede ya hacer nada con respecto a la iglesia que ya se fue. Entonces, ¿qué hace? Se pone a perseguir a los otros, a los que quedaron, a los que siguen el testimonio de Jesucristo y guardan sus mandamientos, como dice en Apocalipsis 12. Y aquí comienza esa persecución, porque la novia se fue. ¿Qué pasó acá con Jesucristo, con los discípulos? Roma los persiguió, los encarceló, los torturó, los mató. ¿Qué va a hacer el anticristo con la iglesia que queda o con los cristianos que quedan? Exactamente lo mismo, perseguirlos, oprimirlos, encarcelarlos, amenazarlos, torturarlos, matarlos, etcétera, etcétera. Es el paralelo entre lo que pasó en época pasada con la iglesia o los cristianos en este caso. Y aún con todo eso, piensen en esto cuando los apóstoles salieron, aún con toda esa persecución y toda esa matanza y todo lo que hacía Roma, ellos vencían con los mártires y todo el derramamiento de sangre. Solo sembraba, digamos, más iglesias y más cristianos y más conversos. El César no podía parar este movimiento que venía con grandísimo poder. Aunque mucha gente murió, el movimiento, el espíritu y esa victoria que ellos ya tenían se esparcía y esparcía y se esparcía. ¿Qué va a pasar en estos 3.5 años? Va a haber un gran avivamiento, porque eso fue lo que pasó acá. Eso va a pasar también. Y vuelvo y digo, si ustedes solo leen Apocalipsis, ¿qué van a ver? Van a ver bestias, dragones, muertos, van a ver juicios, van a ver plagas, van a ver muerte, van a ver desastres. Pero pónganse en los lentes espirituales. Aquí sucedió todo eso, pero hubo victoria, conversos, millones y millones que fueron salvos en el nombre de Jesucristo en medio de toda esa persecución y toda esa matanza y toda esa violencia. Aquí también va a pasar lo mismo. Aunque en el Apocalipsis leemos así con ojos carnales, de carne, muerte y todo lo demás, y plagas y juicio, aquí va a haber un avivamiento como jamás se ha visto. Desde esta época va a haber un avivamiento increíble en todo esto. Tienen que entenderlo, tienen que hacer el paralelismo, tienen que con fe entender esto. Porque solo leyendo, solo van a ver eso mismo: juicio, plagas, muerte, matanzas, violencia. Pero entendiendo, viendo con ojos espirituales, con la fe, van a ver va a haber aquí avivamiento. Se va a esparcir la palabra de Dios hasta los últimos rincones del mundo que han faltado por hablarse de Jesucristo. Va a haber muchos salvos en el nombre de Jesucristo. Esto va a ser algo increíble. Algo increíble. Y todo esto es igual a Pedro en el mar. Nosotros somos Pedro en el mar. ¿Qué es lo que estamos viendo en el Apocalipsis? Estamos viendo bestias subiendo del mar, estamos viendo dragones, estamos viendo cosas espantosas a derecha y a izquierda. Estos se están levantando, 10 reyes, 10 cuernos, horribles reyes que van a gobernar. Un dragón escarlata por acá, una bestia con 10 cabezas, 10 diademas, 10 cuernos, 7 cabezas, qué sé yo. Bestias, un falso profeta. Vamos a ver una estatua que habla, que condena a los que no lo adoren. Estamos viendo todas estas cosas. Esto es igualito a cuando Pedro estaba caminando sobre el agua. Estaba viendo olas gigantes a derecha, a izquierda. Estaba viendo destrucción alrededor de él, a punto de colapsarse sobre él, destruirlo. Y Jesús dijo: hey, Pedro, no se ponga a mirar eso. Enfoque su mirada a mí. Jesucristo le estaba diciendo: solo enfóquese en mí y siga caminando hacia mí, sobre el mar, sobre el agua. Pero en vez de Pedro estar enfocado en eso, en Jesucristo, se puso a mirar estas grandes olas espantosas, altísimas, a punto de caer. Y en ese momento entró pánico y se empezó a hundir y empezó a clamar: Dios, sálvame. Eso es lo que es el Apocalipsis. Es la misma situación. El enfoque nuestro tiene que ser por fe. Tenemos
en medio de todas esas bestias y monstruos y reyes malvados y plagas y langostas y escorpiones y todo, en medio de todo eso hay que estar mirando lo que no está ahí, lo invisible, fijarnos en lo invisible, la novia, porque en esta etapa la novia ya tiene la imagen de Cristo. Hay que mirar la novia, encontrar la novia por medio de fe, porque no la vamos a ver con ojos carnales, encontrar la novia en medio de todo eso que estamos viendo en Apocalipsis, y ella va a trazarnos el camino. Y ese es el camino, porque ella ya tiene la autoridad, la victoria, la imagen de Cristo. Ya es la iglesia purificada y ella nos va a estar mostrando dónde está el camino en medio de todo lo que vemos. Y es invisible, por eso no se ve ella en el Apocalipsis en medio de todas esas narrativas, porque está invisible. Ese es como lo que he llegado a entender en estos últimos días, y es tener cuidado con dejarnos, digamos, distraer con eso, con dragones y bestias y cuernos y reyes y langostas y escorpiones y todas estas cosas horribles que estamos leyendo. De tener cuidado de dejarnos ver todo eso y empezarnos a hundir en todo tipo de conspiraciones y temores y teorías de conspiración, y dejar eso, aunque lo estamos leyendo, dejar eso a un lado y que el enfoque sea por fe y sea el camino trazado que ha hecho la novia, que es un paralelo a su esposo Jesucristo y que es el camino hacia la verdad. Espero que me hice entender con todo esto. No sé si expliqué de una forma clara, pero es la iglesia. Jesucristo nos está dando el paralelismo, y es cuestión de como que verlo a él reflejado en la novia, aunque la novia no se ve en el Apocalipsis, casi no se ve, prácticamente no se ve. Son caminos de fe que no se pueden ver con ojos carnales, como Pedro no vio ningún camino, no vio nada sólido en el mar como para poner los pies. Él no estaba colocando los pies en un camino que él vio en el mar. Él estaba caminando en el mar por fe. Jesucristo creó el camino, un camino no material, no físico, un camino espiritual que no se veía. Simplemente el enfoque de Pedro estaba en el Señor, y mientras estaba en el Señor empezó a caminar y empezó a llegar a punto B. Desde punto A empezó a llegar a punto B. La cuestión es no dejarnos distraer. Espero sus comentarios. Necesito escuchar sus comentarios. ¿Ok? Necesito escuchar, como dije en el episodio pasado, necesito escuchar sus opiniones, sus comentarios y sus sueños, y lo que el Señor les va revelando a cada uno. Hay que compartirlo. Y bueno, nos vemos mañana sábado, día número 1 del ayuno. Los espero. Vamos a hacer oración en vivo, clamar. Vamos a hacer oración unos por los otros. Vamos a hacer peticiones. Voy a poner la tarjeta SIM para que hagan llamadas y dejen grabaciones para escucharlos, sus voces, y que todos hagamos esto 3 días y medio para el Señor. ¿Ok? Gracias. Espero sus comentarios. Díganme si esto tiene sentido. Chao.